por las recomendaciones. Hace un ratito estábamos hablando del linchamiento de una persona, un abusador, en la Catedral de Morón. Es este hombre, el que murió al cabo de un mes de ese ataque. Pablo Kaplan ha sido muy enfático en la evaluación tanto de la persona como de lo que ocurrió con él, porque es absolutamente inadmisible. Pero es muy interesante que esto lo sostenga también el abogado de las víctimas de este hombre. Se llama Miguel Racanelli, el doctor Racanelli, que está con nuestra compañera Claudia Salto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor Hugo. Exactamente, estamos con Miguel Ángel Racanelli, que no sale de su asombro, ¿no?, respecto a lo que sucedió allí en la catedral, donde los familiares de las víctimas, estamos hablando de estos menores, terminaron de víctimas en victimarios, en asesinos. Y me imagino que está sorprendido ante este hecho. Mira, yo no sé si son los familiares, son conjeturas, ¿no?, que se están manejando. Yo realmente esta mañana me desayuno con esto, está fuera de control de todo contexto, de todo marco razonable. Cuando la justicia resuelve una situación determinada, se le debe acatar y se debe respetar lo que dice la justicia. Yo creo que acá se ha desmadrado todo, estamos en una sociedad fundamentalmente violenta y se tiene que parar con todo esto. Realmente fue un salvajismo inexplicable. Yo fui abogado de una de las familias de los chicos y después perdí contacto, realmente después del fallo ya no tuvimos más contacto con los familiares, pero hoy cuando me enteré de esto, la verdad que no se puede concebir. Estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Víctor Hugo, ya lo está escuchando Miguel Ángel Racanelli. Sí, es muy interesante, doctor, decía, gracias Claudia, la evaluación que usted hace de esto, porque tenemos que poner a la justicia por encima de estos fuertes instintos que evidentemente fueron los que motorizaron esta venganza por encima de lo que la ley está diciendo. Sí, tiene razón, Víctor Hugo. Por eso, hoy me preguntaba un colega suyo si yo lo defendería, se me llama. Realmente no lo defendería. Racanelli, no se puede admitir. Doctor Racanelli, Pablo Kaplan lo saluda, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo anda? ¿Por qué no nos cuenta un poco, nos recuerda, usted fue abogado querellante en esta causa, ¿por qué no nos cuenta rápidamente cómo fue el proceso, cómo terminó detenido Pécolo, cómo fue el juicio? ¿Por qué nos cuenta un poquito de eso? Bueno, fueron varios denuncias de abuso. Sí. Creo, nosotros fueron en dos expedientes diferentes. En este eran más de 20 y el otro eran otros tantos. Y recuerdo que en esa situación nosotros representamos a una de las mamás que estaba pero muy afligida. Realmente el nene de ella sí fue uno de los que quedó demostrado en el juicio que fue víctima de abuso. Y bueno, fue una guerra sin cuartel porque la verdad que la escuela nos puso muchos palos en la rueda en ese momento. Los directivos de la escuela hicieron lo imposible para no quedar enganchados, sería la palabra entre comillas, en una responsabilidad que le podía corresponder como los titulares del instituto. Bueno, realmente se fue adelante, los fiscales hicieron una investigación brillante, nosotros ayudamos bastante y se llegó a una conclusión en un juicio en el Tribunal Oral 2 de Morón, que se lo condena por abuso sexual agravado, por su condición de profesor, y va a casación después porque el defensor apeló. Pécolo, el doctor Rapazo, presentó un recurso en casación modifica la calificación legal, le quita un agravante y de los 9 casos probados quedan 5 nada más, y ahí le reducen la pena de 30 a 8 años. A 8 años, Recuerdo también que el fallo, fue 2-1 en el Tribunal 2. 2 jueces, el doctor Termite y en este momento no me acuerdo el apellido del otro juez, determinaron que sí era responsable penalmente y el tercer juez dijo que no. Eso fue en el 2010. Eso fue en el 2010. Sí. Esta causa empezó en el 2007, en el 2010 se resuelve y en el 2014 la ocasión, la Sala Tercera, que realmente la Sala Tercera me llama poderosamente la atención porque confirma todas las condenas, en este caso fue bastante light, a mi modo de ver, porque los 9 casos estaban probados. ¿Cuándo recuperó, bueno, Racanelli, cuándo recuperó la libertad este hombre? Y ahí nomás, no tengo idea yo, porque como yo no era el abogado de él, pero le daban el paso del tiempo, ya él estaba excedido.
En la pena, ahí nomás creo yo que le habrán dado la libertad porque ya estaba pasado de condicional. Ya llevaba un año y pico en libertad. Sí. Llevaba un año gozando de su libertad. Creo que esto también estaba apelado por el fiscal de casación, había ido a la corte, todavía no estaba resuelto. Eso es lo que tengo entendido. Y bueno, llegamos a esta situación, ¿no? Vuelvo a repetir, si la justicia determinó que esto llegaba hasta este punto y le concedía un beneficio, les guste o no, así tiene que ser y se debe respetar. Porque cuando le dieron los 30 años, ellos se agotaron, la defensa agotó los medios que tenía a su alcance para poder reducirle la pena y lo logró. Y si así lo determina la justicia, por eso hoy escuchaba opiniones, ¿no?, desencontradas, uno en favor y otro en contra de este linchamiento. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Es más, están corriendo un grave riesgo estas personas que cometieron este acto ilícito. ¿Por qué? O este hecho ilícito, mejor dicho. Porque pueden llegar a tener una condena hasta de perpetua. Esta es una de las agravantes del artículo 80, no tengo duda. Y van a tener que verse como una cuestión muy, pero muy fea. Usted está diciendo la gente que lo mató se arriesga al delito a la pena de perpetua. Pero no fueron familiares los que hicieron la marcha. Es un linchamiento. Sí. ¿Cómo? ¿No fueron familiares los que hicieron la marcha o no sabe usted? No tengo idea, idea. La verdad que si le. Pero para usted es perpetua. Vuelvo a repetir, me enteré hoy. El linchamiento es perpetua. Sí, la participación de dos o más personas. Ya había una situación previa, que había un escrache. El hombre estaba en un estado de indefensión. Yo no sé si absoluta, pero sí en estado de indefensión y bueno. No sé, la verdad que yo opino ya como ciudadano, no como abogado. Sí. Me indigna esta situación. Sí. Me indigna. Más allá de que el tipo era responsable, pagó la justicia, ya está. No tenés que seguir mortificándolo. De última había otras investigaciones que se estaban llevando adelante. Después no sé qué pasó, se archivó, lo sobreseyeron, no sé qué habrá pasado. Pero realmente había otras situaciones que podían haber seguido adelante. No terminar con la vida de una persona de esta manera. Es muy interesante, doctor Racanelli, hablar con usted, porque casi que disipa la discusión. Si usted, desde el lugar que habla, piensa de esa manera y siendo un hombre de la justicia, refuerza muchísimo lo que decía Paulo. El hombre cometió delitos aberrantes, pero no se lo puede matar, no se puede asumir la defensa, la justicia en mano propia. Pero hay un dato, pero ya es ético y casi por afuera de este tema, doctor Racanelli, aprovechando el evidente juicio muy elevado que usted tiene, y es que veo que en algún momento usted ha señalado que no defendería a quienes mataron a esta persona. Y la pregunta ¿es definitivo eso? ¿Éticamente un abogado puede decir estos delincuentes o lo que fuere, cual fuere la palabra, no son defendibles? ¿O siempre un abogado tendría que prestar su recurso y su conocimiento para que la justicia llegue más profundamente? Mire, Víctor Hugo, yo como abogado particular tengo la opción de elegir o no el caso que voy a defender. De hecho, lo hago constantemente. A veces no tomo caso porque no me interesan o porque en el marco de esta causa, por ejemplo, no lo tomaría porque no podría defender. Es decir, uno para defender primero se tiene que convencer de lo que está haciendo. A veces uno defiende a un culpable, pero ¿qué hace con ese culpable? En lugar de que le apliquen, como en este caso concreto, por ahí Rapazo por ahí habrá confiado en la inocencia de su cliente o no. Y si tenía alguna sospecha, él peleó para que su cliente le redujeran la pena. En lugar de darle 30, le den 8. En ese caso, muchos abogados defendemos de cualquier tipo de delito, Nadie se baña en agua bendita. Estos atacantes, concreto, quizás estos atacantes, doctor, no quisieron matar, sino dar una golpiza. No siempre se tiene la idea de cuál va a ser la suerte de una golpiza. Esperemos que sea así. Hay que ver la cantidad de golpes que le dieron. Es un hombre que estuvo agonizando más de un mes. Es decir, que la tunda que recibió fue de una violencia extrema, porque más allá de si lo golpearon con algún elemento contundente o no, solamente de puntapié y golpe de puño, que una persona se muera, yo la verdad que para mí entra ya en el marco de un exceso terrible y pasa ya lo del artículo 79, que es un homicidio simple, a ser un homicidio agravado. Gracias, doctor. Para mí, modo de ver, No, lo agradezco a ustedes. Muchas gracias. Me gustaría, Claudia, cerrar desde allí esta nota que nos has acercado.
justamente hace minutos nomás habíamos hablado también con la otra parte, que es el abogado Rapezo, que es quien estaba a cargo de asesorar, en este caso, a Marcelo Pécolo. Él nos decía que la violencia para con esta persona, para con Marcelo, ya venía de hace tiempo, cuando recién se había iniciado este proceso judicial. Nos contaba que ya los familiares habían en un momento intentado quemar hasta su casa, con lo cual en un momento también había solicitado a la justicia que este hombre permaneciera en una DDI, justamente para que no recibiera los agravios de los familiares. Así que es algo que ya venía de larga data y que no hubo nadie ni nada que defendiera a este muchacho de estas agresiones. Bueno, esto fue lo que pasó, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Un par de datos más sobre este caso. Hay un fiscal que se llama Fernando Capello, de la UFI 2 de Morón, que está investigando lo ocurrido. Todo lo que contaba nuestra compañera Claudia. Las amenazas previas, el seguimiento, las manifestaciones, lo que se denomina escrache, y el asesinato concretamente. Fue un proceso de violencia que fue creciendo y que terminó en un brutal asesinato, en un linchamiento, lisa y llanamente. No hay imputados todavía, pero no quiere decir que no va a haber imputados. Había muchos testigos, la iglesia estaba llena. Cuando apareció la gente con pancarta, hay fotos. ¿Sabe dónde están sacando los nombres para aportarle al fiscal los potenciales sospechosos? La policía. De las fotos. Hay fotos de gente con pancartas manifestándose, entrando a la iglesia, irrumpiendo en la Catedral de Morón, en donde había un festival de música. Algunas de esas personas fueron las que corrieron a este hombre, este condenado, que es profesor de música. Cuando se da cuenta, intenta correr atrás de la sacristía, atrás del templo en sí, dentro de la iglesia, y lo agarran en un pasillo y le dieron tal golpiza que el sacerdote que hablaba con nosotros hoy fue el que lo contuvo un rato en coma hasta que llegó la ambulancia. Lo llevaron al hospital, estuvo un mes internado y se murió. La calificación desde el jueves pasado, cuando murió este hombre condenado, es homicidio. Cuando identifiquen a los familiares o los que fueran, que participaron de esta agresión, van a ir presos. Van a ir presos. Muy exitosamente se puso en marcha este fin de semana un nuevo programa de radio, sábados y domingos, de 10 a 1 de la tarde. Tenemos, ¿cómo es la metáfora?